todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí les traje este pequeño video para que sigamos trabajando los contenidos vistos antes del control lector, es decir, la epopeya. Hoy vamos a trabajar las dos grandes epopeyas clásicas, la Ilíada y la Odisea, ambos libros escritos por Homero. Estos libros son tan importantes que van a fundar las bases de toda la literatura occidental. Por lo tanto, prestar mucha atención. Vamos a ver antes un video que encontré muy entretenido y que nos resume claramente la historia presentada tanto en la Ilíada como en la Odisea. Hay dos libros que formaron el espíritu griego. ¿Sabes cuáles son? La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. ¡Tic! Como pudieron ver, la Ilíada y la Odisea van a contar la historia de dos grandes héroes, Ulises en la Odisea y Aquiles en la Ilíada. Estos forman parte de lo que conocemos como la épica griega, es decir, las grandes epopeyas clásicas. Antes de comenzar, vamos a repasar un poquito lo que ya vimos
en el Power anterior. Repasamos lo que se llamaba la epopeya, es decir, un tipo de texto literario que va a contar la historia de grandes héroes. Estos héroes van a ser héroes legendarios porque van a convertirse en tan importantes para la tradición de un país que, traspasando la historia, van a vivir casi como leyendas. No sabemos si realmente Ulises o Aquiles existieron. No sabemos si existió la guerra de Troya. Puede que sí o puede que no. Lo que sí sabemos es que sus historias han sido tan maravillosas que se van contado de generación en generación. Van a convertirse además en los representantes de los ideales de una sociedad. Por ejemplo, si una sociedad tiene como su valor principal, como es en el caso de Atenas, la inteligencia y la sabiduría, el héroe va a ser muy inteligente. En cambio, si es como una sociedad como Esparta, donde prefieren darle prioridad a la fuerza porque son grandes guerreros, entonces el héroe va a encarnar esa fuerza y esa valentía. Además, dijimos que todas las epopeyas se caracterizaban por el estilo solemne. De hecho, tanto la Ilíada como la Odisea van a partir por el canto a la musa. La musa era esta especie de ser divino que le otorgaba inspiración al autor. La Ilíada parte así: canta, oh musa, la cólera del pálido Aquiles. Además, todas las epopeyas van a incluir muchísimos personajes. Si bien tenemos, por ejemplo, a Aquiles, también vamos a tener a muchos más héroes: a Héctor, a Patroclo, a Agamenón. En la Odisea, también en su recorrido, en su viaje, Ulises va a encontrar a muchísimos seres: a Polifemo, a las sirenas, a Circe, etc. Dentro de estos personajes, por supuesto, van a destacar los seres mitológicos, como sirenas, brujas, dioses, etc. Los dioses en la Ilíada y la Odisea van a ser muy importantes, porque van a ser ellos quienes van a mover los hilos de toda la guerra. ¿Recuerdan cuando leyeron La manzana de la discordia? Ahí parte la guerra, gracias al movimiento de Afrodita. Toda la Ilíada, toda la Odisea va a incluir la presencia de estos dioses griegos. Ahora, para poder comprender a la Ilíada y la Odisea sin cuestionarla tanto, porque claro, yo podría ponerme a pensar en qué mundo existen tantos seres mitológicos. ¿Cómo es posible que un guerrero sea tan fuerte que la única forma de vencerlo es lanzando una flecha en su talón? Eso es porque tenemos que tener en claro que todo texto literario va a depender de la visión del mundo. Y en este caso, su contexto es muy importante. Tenemos que tener en claro entonces dos conceptos: el contexto de producción y el contexto de recepción. Producción viene de producir, por lo tanto el contexto de producción tiene que ver con el autor. Y recepción, recibir, receptor, por lo tanto viene de lector. El contexto de producción entonces nos va a mostrar todo aquello que sucede mientras el libro se ha estado escribiendo. Es muy importante conocer el contexto de producción, ya que gracias a él podemos entender la visión del mundo, es decir, la religión, la ideología, etc. Tenemos que también tener en claro que todo libro se escribe dentro de una historia y una cultura determinada. Por ejemplo, la Grecia clásica. Y además también podemos incluir en algunos casos a la biografía del propio autor. En el caso de la Ilíada y la Odisea no lo vamos a considerar, ya que Homero fue un autor que incluso algunos dicen que no existió. Busquen eso. Vamos a ver entonces un poquitito
sobre el contexto de producción de la Ilíada en este video breve que puedan ver a continuación. Clic. Homero fue un poeta griego nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. La Ilíada, el poema más antiguo de Occidente, narra acontecimientos ocurridos en el 10º y último año de una gran guerra, que confrontó a troyanos y aqueos frente a las puertas de la ciudad amurallada de Ilión, más conocida como Troya. Esta guerra forma parte de la épica grecolatina. Los antiguos griegos daban los hechos narrados por Homero como ciertos. Sin embargo, los hechos acaecidos en Troya no ocurrieron en la época de Homero, sino que acontecieron siglos antes. Eratóstenes fechó la guerra en el siglo XII a.C. y Heródoto la fechó en el XIII a.C. La guerra de Troya parece, pues, que formó parte de una tradición oral que perduró hasta la época de Homero y que gracias a él ha llegado hasta nuestros días. La Ilíada describe un episodio de esta guerra y la Odisea narra el viaje de vuelta al lugar natal de Odiseo, conocido en latín como Ulises, uno de los héroes griegos de la guerra de Troya. Espero que con estos videos haya quedado un poco más claro el contexto y la historia tanto de la Ilíada como de la Odisea. Para la próxima clase vamos a trabajar un extracto de la Odisea con el libro de lenguaje. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden escribirme a pamela.flores.flb@gmail.com. Bueno, niños, muchas gracias por observar atentamente este video. Quiero también agradecerles por todo el trabajo que han estado haciendo. Me divertí mucho escuchando sus radioteatros, ahora también esperando y viendo sus cómics de El juego de los inmortales. Quiero felicitarlos por la responsabilidad, por estar atentos ante todo y también llamarlos a cuidarse, protegerse y sobre todo portarse bien en casa. Les mando un beso grande, muchos saludos y ojalá nos veamos pronto. ¡Chao!